Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a esperar unos segunditos que se vaya sumando gente. Hoy vamos a charlar de unos temas desde mi punto de vista muy interesantes, con una persona muy interesante también, con Munay, que ahí la veo que ingresó. Así que vamos a empezar a tener una conversación sobre esas cuestiones que son terrenales y que por otro lado parecen místicas y que muchas de ellas aparentemente son nuevas y nos empezamos a conectar y empezamos a vivenciarlas y a vivenciarnos desde un lugar totalmente distinto. Le voy a mandar invitación a Munay. A ver. Mientras que se sigue sumando más gente, bienvenidos a todos los que van ingresando. Hola, Hola, acá hola, hola. estamos. ¿Cómo va? Muy bien, muy ¿Todo bien. bien? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto, Perfecto, perfecto. bueno, yo también. ¿Cómo estás? Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Bueno, voy a presentarte Dale. simplemente una formalidad, pero desde lo que uno te ha ido escuchando y va conociendo, creo que una de las primeras formaciones por ahí es la de psicóloga. Después Ujú. te has ido transformando también en mentora, sos conferencista, escribiste libros, este, mm, y tenés una visión, creo que muy de esta época, ¿no? O desde siempre, pero que hoy empieza a resonar de una manera totalmente distinta, me parece, ¿no? Bienvenida, Munay. Ay, muchas gracias. Sí, sí, digamos que la perspectiva de vida o la conciencia que hoy tengo la tuve siempre, pero hoy tiene como toma una nueva forma en lo que está sucediendo como proceso planetario y humano, ¿no? O sea, hoy puedo realmente entender, mirando para atrás, los por qué y los para qué de todo lo que viví en mi vida, ¿no? Así Ujú. que agradecida también de este momento, de poder hablar de todos estos temas. Qué bueno, qué bueno. Un poquito del hilo conductor va a ser esto de la divinidad, que Bien. somos dioses. ¿Cómo es esto que somos dioses? Porque está escrito desde la antigüedad, todas las religiones nos hacen referencia y nos referencian en cuanto a su Dios también, pero parece como si fuera totalmente nuevo para nosotros. Sí, en realidad sí, no, nos vienen diciendo desde muchas culturas o filosofías, bueno, la Biblia mismo dice, ¿no? Que somos, este, eh, Jesús hablaba, ¿no? Del Padre y yo somos uno y que nosotros también podemos ser lo que Él hizo, podemos hacer lo que Él hizo, pero claro, una cosa es el concepto, la idea y otra cosa es el cómo, ¿no? O sea, cómo podemos llevarlo a la práctica y también es cierto que después las religiones en cuanto a dogmas manipularon un poquito esos mensajes para creer que necesitábamos intermediarios para llegar a Dios y que éramos culpables y pecadores, el pecado original, o sea, como digamos que las interpretaciones fueron desviando ese mensaje original que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, ¿no? Entonces, somos dioses potencialmente y en la experiencia si así elegimos serlo. Yo siempre digo, perdón, No, no, continúo. Yo siempre digo que, porque uno va repitiendo y uno va repitiendo en general lo que le resuena, ¿no? Escuchamos un montón de claro. cosas, pero siempre vamos resonando con cuestiones con las cuales nos identificamos y uno va sintiendo por ahí desde el discernimiento, desde el sentir, que el camino pasa por ahí. Eh, yo siempre digo de que somos creadores de la realidad, como tanta otra gente dice, pero que podemos ser creadores desde lo consciente o podemos ser creadores desde lo inconsciente, sin darnos cuenta, ir creando una realidad que no sabemos que la estamos haciendo y aún así seguir en piloto automático y no tener idea de la incumbencia que nosotros tenemos en nuestras vidas.
Entonces, ¿cómo aparece todo esto, Munay, en este cambio de paradigmas, ¿no? De decir, bueno, tu realidad siempre depende del afuera y de repente hoy empezamos a escuchar más seguido que no están de afuera. Claro, digamos que hoy lo que tiene que ver con la percepción, la intuición, el conocimiento intuitivo, es como en este famoso despertar de conciencia se despiertan esas habilidades psíquicas, esos dones y talentos dormidos, ese sexto sentido también, ¿no? En donde uno empieza a intuir que lo que nos contaron tal vez no es tan así, que los paradigmas tal vez no son o quedaron obsoletos. Y la experiencia también nos va demostrando, ¿no? Que incluso lo que nos dijeron en el colegio, ¿no? En la educación de nuestra propia familia, evidentemente hicieron lo que pudieron, pero mucho de ello era parte de un viejo paradigma que hoy ya no funciona. Por un lado tenés los nuevos descubrimientos científicos y todo lo que tiene que ver con las neurociencias, la psicología moderna, la medicina moderna, que te hablan de una epigenética, que podemos cambiar nuestro ADN, cómo podemos manipular la energía, cómo podemos cambiar la información desde nuestra forma de pensar, sentir y actuar. O sea, tenemos todo un potencial que podemos desarrollarlo a voluntad. Y esto, cuando ya lo dicen investigadores y lo dicen incluso desde un lugar más científico, ya no es una linda filosofía o una idea, sino que es un hecho, una experiencia. Y después también están los niños que están naciendo, los seres que están empezando a llegar al planeta, que ya muestran otras habilidades psíquicas, en donde hablan de experiencias que la misma psicología muchas veces no sabe cómo abordar, ¿no? O sea, los otros días escuchaba a un médico chileno, no recuerdo bien el nombre, pero él contaba que tenía casos en la consulta de una niña que movía objetos con la mente, ¿no? O sea, telequinesis. Y claro, cuando esos fenómenos rompen con ciertas creencias o con ciertos paradigmas, no se sabe cómo abordar. Así que él, desde la complicidad, le dijo que él también podía hacerlo y que por favor le mostrara, porque a ver si los dos hacían lo mismo. En realidad él no lo hacía, lo que pasa es que trató de buscar la manera para que la niña se sienta relajada y pudiera realmente mostrar lo que le pasaba, y él vio cómo abría los cajones de su consultorio con la mente, ¿no? Desde el consultorio de él, la niña le abría los cajones con la mente. Y bueno, yo misma hace 3 años, en el 2017, formé parte del entrenamiento de la visión extraocular en niños. Ven con los ojos vendados, pueden ver lo que hay detrás de las paredes, pueden leer tus pensamientos, pueden poner un libro dentro de la mano dentro de un libro y lo escanean con la mano y te lo leen, ¿no? O sea, entonces, y todo eso tiene una explicación científica y tiene una explicación espiritual y tiene una explicación también del que vive la experiencia, ¿no? Entonces, hoy hoy hay muchas más posibilidades de acceder a la información que antes no. Entonces también es cierto que cada uno va a tener que hacer su recorrido para poner a prueba y para descubrir lo que ya está ahí, ¿no? Disponible para cada uno. Y muchas veces, y esto es bien, te lo digo desde la clínica psicológica, o sea, desde la psicología, muchas veces el ser humano necesita hartarse o llegar al límite de algo como para decir, bueno, basta, ¿no? Tiene que haber otra manera o tiene que haber otro camino. Porque también es cierto que todo esto tiene que haber un deseo de querer acceder a lo nuevo. ¿Por qué te emocionas tanto cuando hablas de esto? Ay, porque fue mi mundo paralelo, fue mi vida secreta, digamos. Yo vivía todo esto desde niña y no se lo contaba a nadie y en realidad nunca sentí la necesidad tampoco de compartir esas experiencias, pero pero sí, obviamente me habré sentido juzgada más de una vez por ser rara, por ser diferente. Es más, me juzgaban porque pensaba demasiado, ¿no? O sea, entonces yo hacía todo un esfuerzo por no pensar, pero después me daba cuenta que era más fuerte que yo las preguntas que tenía, y ese sufrimiento terminó siendo parte de mi potencial o sea, parte de mis dones, ¿no? O sea, no era un problema, sino que era la solución.
evolución en definitiva, ¿no? Pero bueno, y además me apasiona porque ese mundo, que parece un mundo mágico, es más real que el mundo cotidiano que vemos. Entonces, si la gente supiera la maravilla que hay detrás de lo cotidiano, de lo mundano, de lo más terrenal, de verdad vivirían felices, tendrían una sonrisa todo el tiempo porque verían la magia a cada momento en la vida, confiarían en sus poderes, no envidiarían, no robarían, no hablarían mal de nadie, no criticarían, porque estarían vibrando en la energía del amor divino, que es la alegría, la pasión, el altruismo, la solidaridad, el respeto por el otro. Y desde niña, si hay algo que realmente deseé, pero así con todo mi corazón, era contribuir a que el mundo sea un lugar mejor. Y más de una vez, y eso sí me emociona, lloraba pidiéndole a Dios que me mostrara cómo podía hacerlo, ¿no? Y la verdad es que me parecía por momentos imposible, porque también mi infancia y mi entorno fue alrededor de un ambiente lleno de violencia y de desamor, digamos. Entonces lo tenía muy de cerca a toda la realidad humana, muy humana, y por eso hablar con Dios y todo ese mundo que para mí era mi mundo secreto fue también mi refugio y mi salvación. Y como conozco el dolor humano, me conmueve el sufrimiento humano y como también lo conozco, pero también como conozco lo otro, conozco el amor divino, conozco lo más elevado de los estados del ser, sé de qué se trata. Entonces es como una pena de que la gente no pueda vivir eso, ¿no? Lo va a vivir igual, cuando se vaya del otro lado está mejor el juego después, pero bueno, mientras tanto, ya que estamos acá, el método Munay es bajar el cielo a la tierra, integrar el cielo y tierra, que es lo que se viene ahora, ¿no? O sea, el paraíso es un estado de conciencia y se lo puede vivir, se lo puede vivir en este mundo, digamos, ¿no? En este planeta. Qué lindo. Ojalá. Cada cosa que decís me van surgiendo como tres disparadores, ¿no? Pero bueno, quiero tratar de mantenerme. La pregunta que seguía era, dentro de este sufrimiento de tener que esconderte y de tener que simular muchas veces, ¿cuándo sentiste que empezaste a ser comprendida y cuándo sentiste que tu mensaje lo podías mostrar, ¿no? Porque claramente hoy tiene una función muy grande. Sí. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sentiste que ya eso era posible? Primero, en realidad, me empezó a dar más tranquilidad cuando empecé a comprender lo que científicos o en otras partes del mundo ya estaban hablando de mí, de mi mente, de mi vida, cuando después también vi que el nombre que la ciencia moderna le pone a estos seres como índigos, o sea, cuando empecé a comprender los procesos, a ponerle nombre a estas experiencias, me fue dando tranquilidad y alegría, ¿no? Pero la verdad es que no, hasta ese momento no tenía la intención ni el deseo de compartirlo, porque ya era suficiente para mí con saber quién era yo y qué era lo que me pasaba y qué hacer con todo eso. De hecho, cuando ya supe, tomé la decisión de ya no vivir todas esas experiencias que yo las llamo multidimensionales y vivir más lo simple de la vida humana, que yo no lo vivía, porque al tener que investigar y hacer un camino tan intenso, no paraba, digamos, era una obsesión, una divina obsesión que tenía, ¿no? Entonces, por ahí las experiencias más simples, humanas, no las podía vivir porque estaba en otro camino. Entonces, cuando ya supe, cuando tuve las respuestas, ahí tomé la decisión de empezar a vivir una vida más humana, y ahí surge el enterarme
que tenía que compartir todo eso. O sea, al principio no fue un deseo de, ay, quiero contarle al mundo, no. Es como que me enteré que tenía una misión. Los índigos tenemos una misión que es como una tarea, como un encargo. Ahí me entero cuál era mi misión, qué era lo que tenía que hacer. Después me di cuenta que si bien era una tarea, también era una elección que yo había hecho en otro espacio-tiempo. Al principio me divirtió y me resultó atractivo. Después ya no me gustó mucho porque ahí tuve que empezar a hacer todo un proceso de integrar todas esas partes mías y de preguntarme desde dónde voy a hablar y para qué voy a hablar y desde dónde me voy a exponer y para qué. Y ahí vi también, hubo una lucha que duró años todo esto, porque estos fueron los últimos años, análisis de por medio, preguntarme para qué, y bueno, hasta que encontré ese punto en donde por un lado pienso que puedo ayudar a muchos que pueden estar viviendo lo que yo viví con todo ese sufrimiento y esa angustia y ese no saber, y es como ayudar a mi yo del pasado, es como usar esto del tiempo Sanar, circular. ¿no? En realidad Sanar también una parte tuya. no, ya está sanada porque fue una inversión muy, muy importante en tiempo y dinero todos los procesos que tuve que hacer. O sea, no siento que haya nada que sanar, pero sí es como esto, ¿no? De hacer por el otro lo que podría haber hecho alguien por mí. ¿Me explico? O sea, es como esta cosa de Sí, sí, usar claro. el tiempo circular, pero no porque yo necesite sanar, porque de hecho si no, no podría pararme a hablar desde donde estoy hablando porque todavía me dolerían muchas cosas. Y hoy me conmueven. Una cosa es que algo te conmueva y otra cosa es que te duela, ¿no? O sea, yo antes sufría por el sufrimiento del mundo, o sea, tener la percepción desarrollada hace que sientas todo, sientas el dolor de un árbol, sientas el dolor de todo, ¿no? Y yo lloraba, literalmente, si veía, cuando vi la lista de Schindler, viste la película de hace años, Sí, me sí. acuerdo que no podía parar de llorar y preguntarle a Dios por qué había permitido eso. Hasta ese momento todavía no había escrito, no había encontrado todas las respuestas que ahora sí ya tengo. Entonces no entendía la vida, por qué tanto horror, por qué Dios permitía eso. Me asustaba el ser humano porque, imagínate, cualquiera te podía matar, te podía violar, te podía hacer cualquier cosa. Entonces era como, no era, es como estar en carne viva por el mundo. Entonces no se soporta con tanta sensibilidad la vida humana, sí, esa parte del mundo humano. Pero bueno, no sé si te respondí. Hoy siento Sí, sí. que, o sea, primero me enteré que tenía que hacerlo, o sea, no fue un deseo, no fue, ay, quiero hacer esto, no. Yo ya ahí no quería, yo ya ahí quería vivir una vida simple, y no hablar de esos temas porque no los necesitaba. Y hoy sí ya pude elegirlo desde mi parte humana, comprender, comprender el para qué lo voy a hacer. Eh, y también me pregunté varias veces, ¿no? Si me fuera mañana de este mundo, o sea, si me muriera mañana, ¿qué lamentaría no haber hecho, ¿no? O sea, o no haber... Y no haber compartido todo eso que sé y que sé que le puede servir al otro y es como una pena, ¿no? Porque puede ser muy útil para mucha gente y eso creo que es lo más importante que podemos dejar como legado, ¿no? Los corazones que tocamos, las vidas que transformamos. Me emociona. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Estamos tocando, seguramente Sí, estamos tocando vidas y todo el tiempo estamos haciendo cosas que a lo mejor desde lo cotidiano uno no toma conciencia de que siempre hay alguien que nos está observando y que siempre hay alguien que está tomando como ejemplo al otro, ¿no? Pero, pero creo que cuando uno está en eje, cuando uno está conectado con lo que siente y actúa en concordancia, siempre estamos modificando la vida de alguien y de una manera muy consciente.
Claro. Me surge preguntarte, Munay, en esta transformación que vos fuiste haciendo, más allá de tener conciencia de siempre de todo esto, de lo sutil, de lo energético, de la divinidad que tenemos, ¿cómo fue cambiando desde la formación psicológica el concepto de mente, ¿no? Yo he tenido en la facultad un par de materias Wow. de psicología donde Ah, la mira. mente parece algo chiquitito, parece algo adentro del individuo, donde estamos separados del resto. Y hoy No sé. la conciencia de mente es totalmente distinto, ¿no? Ay, sí, bueno, eso sí es uno de los deseos que tengo a futuro. Eh, Tener un impacto en la psicología a nivel académico, a nivel profesional, incluso que se incorpore como materias nuevas a la carrera, todo esto de la mente expandida, los nuevos seres, los nuevos estados de conciencia. No es lo mismo que acceda a un consultorio un índigo, un cristal, sin saber, por supuesto, que son índigos, o sea, porque uno no es que, hola, soy cristal, o sea, no, son nombres que se le van poniendo a ciertos procesos que si el profesional no está preparado para escuchar desde ahí, literalmente le puede cagar la vida, ¿sí? Porque lo puede diagnosticar de esquizofrenia, de psicosis, doparlo con psicofármacos, o aunque no le dé nada, una palabra tuya bastará para sanarme, una palabra tuya bastará para curarme o para matarme, ¿no? O La para palabra, matar. y más de un analista puede curar o puede destrozar al otro, porque primero porque estamos hablando de un contexto en donde un ser humano va a buscar ayuda, está desde un lugar vulnerable, mucho más sensible, y a veces un mínimo gesto de un psicólogo, psiquiatra, terapeuta puede ser tremendo, ¿no? Y yo en eso realmente eh, una cosa es la psicología y otra cosa son los psicólogos o los terapeutas que necesitan sí o sí obligatoriamente tener un proceso muy profundo de análisis y de sanación de su propia mente y de su propio del conocimiento de su inconsciente, porque es lo que interfiere en todo proceso terapéutico. Pero bueno, no me quiero poner muy académica o solemne con eso. Lo que digo es, deberían ya haber, esta información debería ya formar parte incluso de la formación académica y de un estudiante de psicología, porque una de las cosas que descubrí en toda mi vida es lo que une nuestra mente individual, lo que Freud llamaba el aparato psíquico, ¿sí?, con la mente de Dios. Todo es mente, el universo es mental, mente como inteligencia. Lo que une esas dos mentes es el inconsciente. El inconsciente es como la puerta que te abre a lo que es la multidimensionalidad, porque las leyes del inconsciente son muy parecidas a las leyes de esa mente cuántica, como por ejemplo la atemporalidad, la aespacialidad. O sea, hay un punto que une y separa esas dos realidades y claro, el que no lo vivió, o sea, yo sé todo esto porque yo fui mi propio conejillo de Indias, digamos, ¿no? O sea, es como que, bueno, a ver, ¿qué estoy percibiendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo me doy cuenta que no es un proceso de locura o de esquizofrenia? ¿O qué diferencia hay entre una esquizofrenia que está, no sé, un delirio místico que está escuchando voces y otra persona que sin un proceso, sin una desestructuración psíquica, también está percibiendo otras realidades paralelas? Y hay una gran diferencia. O sea, los dos están viviendo la misma experiencia, están conectados con la multidimensionalidad, pero en un caso hay una desestructuración psíquica, hay una dificultad hay muchas diferencias, ¿no? O sea, la persona que lo vive desde una, no me gusta hablar de cuadros psicopatológicos, pero bueno, esos son los términos bien psiquiátricos o psicológicos, es que no tiene conciencia, o sea, no hay una implicación subjetiva, no se hace preguntas. Escuchó una voz y que le dijo que se tire de un 10º piso y lo hizo. O sea, no se preguntó esa voz de dónde viene, no hubo implicación subjetiva, no hubo mediatización de la razón, no hubo capacidad de metaforizar. O sea, son todos términos bien psicológicos en donde hay una gran diferencia entre eso y
alguien que puede estar percibiendo esas otras realidades paralelas en donde se hace preguntas, esto es mío, de dónde viene, lo estoy imaginando, y el que lo vive sabe, ¿no? Que realmente La lo está diferencia, viviendo. la diferencia es que esa persona esté presente en el proceso o no. Claro, esté tal cual, que tenga, que tenga la conciencia, que sea consciente, pero no desde, es consciente porque está lúcido, no está ebrio, no, no, la conciencia como con Sí, claro. mayúsculas, tal cual, o de esa cosa tal cual, de Conexión. estar presente, de puedo reflexionar, de me puedo hacer preguntas. Es más, cuando uno empieza a preguntarse si está enloqueciendo, es como un signo de sanidad, de salud mental, ¿no? Porque el loco no se pregunta si está loco, o sea, ¿no? O sea, tiene la certeza de que está viendo un ovni. Por ahí otro, yo presencié avistamientos, también tenía la certeza en cuanto a que sabía que estaba, pero no, tampoco podía decir, no lo sé, que lo vi, ahora sé que hay más realidades, obvio lo percibí, pero de ahí allá ponerle, ahí me parece que también para los que están en ese camino de la búsqueda de todo esto, a veces hay como una línea fina entre la cordura y la locura en cuanto ya empieza a las interpretaciones de todos esos mundos paralelos que claro, son también muy atractivos, ¿no? Son muy divertidos bueno, eso también para Pero mí fue un gran también entrenamiento entiendo, de ponerle límite, ¿no? Hasta dónde sigo abriendo todo eso. No sé, cuando viví en Capilla del Monte vivía experiencias que eran de Harry Potter, ¿viste? Entonces era como, claro, no bueno, había y realidad que siempre lo explique. claro, pero siempre me preguntaba, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? ¿De qué me sirve con esto? ¿Qué hago con esto mañana si vuelvo a la ciudad? O sea, era como, ¿cómo utilizo toda esa información? Lo trataba de bajar siempre a lo práctico y a lo útil, porque ¿de qué nos sirve saber cuándo, no sé, si hay vida en otros planetas? Que obviamente que sí, pero bueno, si no sé, todavía no sé qué hacer con mi vida, ¿entendés? ¿De qué me sirve comunicarme con los pleiadianos arturianos si no me puedo comunicar con mi Con el vecino, con mi vecino, amigo, con mi claro. hermano? Claro, o sea, entonces es como, a mí eso también me generaba un gran desafío porque yo tenía estados de mucha expansión de amor y de como una sensación de un amor casi devocional por la vida, por Dios, por el universo, como de éxtasis, ¿no? Y después me costaba horrores poder compartir el amor por ahí en otros vínculos, porque no todo el mundo también está abierto al amor, o sea, el amor es todo un tema, ¿no? A nivel humano. Cómo vivir el amor, los vínculos es el gran desafío, ¿no? Entonces yo siempre lo tenía como una guía, eso me permitió siempre tener como el equilibrio en donde ir y venir, ¿no? Vivir esas Mm. experiencias y después integrarlo y respondiendo a tu pregunta, sí, eso sí, deseo, porque sí sería una picardía irme de este mundo y no, por lo menos no dejarlo como legado y que después los que sigan abriendo la investigación de esos procesos de la mente expandida, de la mente multidimensional, de cómo funcionan esos procesos, porque también esa es la puerta que abre a todos los dones, a todas las habilidades psíquicas, telepatía, telequinesis, precognición, mediumnidad, clarisapiencia, clarisensibilidad, clariaudiencia, visión extraocular, o sea, eh, imagínate que los seres humanos empiecen a desarrollar todos esos potenciales. Quién te puede manejar? ¿Quién te puede gobernar? Quién te puede engañar, manipular? O sea, realmente el mundo sería un paraíso porque sería conectar esas habilidades psíquicas a su vez te conectan con una energía, con una vibración, con una conciencia divina del amor divino, o sea, Eso sería te abre nuestra, la mente y el corazón, digamos, las dos claro, cosas. digo, eso sería la conexión, también la conexión con una mente universal, ¿no? Tal cual, Digo, claro, la mente de hay Dios es una la mente universal. energía, ok, porque en esto, como para terminar de redondear la idea de esta mente chiquitita que aparentemente Claro, está dentro del cerebro y que somos aislados porque todo está dentro de la mente. Y a mí me surge lo que escuché alguna vez de Jung, del inconsciente colectivo, o lo que se habla de resonancia mórfica, o de todas estas wow. cuestiones donde todo el tiempo estamos conectados y nos estamos nutriendo, y a su vez el hecho de que cambie la conciencia colectiva, vamos cambiando. Bueno, todo ese juego, ¿no? Toda esa
esa conexión en la cual estamos sometidos, y está bueno también entender que así como decimos que todos somos uno, empezar Mm. a ver cómo cambia el colectivo y empezamos a cambiar nosotros, cómo empezamos a percibir. Digo porque todo esto que hasta hace poquito éramos víctimas de lo que nos pasaba, porque no teníamos ninguna autoridad, porque en realidad no podemos hacer nada, porque si todo tiene que ver con la religión, todo tiene que ver con la economía, todo con la política, todo con la ciencia, lo que me pasa evidentemente no depende de mí. Y en este proceso de lo cual estamos hablando hoy, sabemos que hay un estado al cual podemos llegar, pero me da la sensación que no llegamos desde la mente. Puede ser que sea también el conectar con el corazón, una puerta, un estado de mayor conciencia, de mayor expansión. Sí, es que la mente expandida, la mente divina, todo esto que estás hablando, es mente y corazón unidos, o sea, no están Claro. separados ahí. Es como, pero bueno, uno obviamente a nivel humano tiene que pensarlo como un paso a paso, porque es parte del proceso. Y dijiste algo que solamente te quiero comentar, que hasta hoy en día hay médicos que consideran que la mente está en el cerebro. ¿Sí? Y el cerebro Por es eso te una hice el cosa comentario. y otra cosa, claro, es más, la mente, los nuevos descubrimientos, Greg Braden, Bruce Lipton, por ejemplo, hablan de esto. Antes se creían que antes, bueno, hay muchos médicos que todavía siguen creyendo que los Sí, sí, no tan recuerdos están antes. en que están en las neuronas, sí, ¿no? Y los recuerdos no están en las neuronas, ni están en el cerebro, están en el campo cuántico. Por eso cuando se hacen las constelaciones familiares, que se las hace bien también, ¿no? Porque también después está el que interpreta, el constelador que interpreta, y ahí yo también he visto como interpretaciones está Pero siempre el hablemos factor de la humano, disciplina ¿no? pura, Pero sí, claro, desde la digo, hay una disciplina pura y lectura bien del campo llevada. cuántico, tal cual, se activa en el campo cuántico una información que no está dentro o sea, que no sé, de alguien que no está en este plano, ¿no? De que no, y realmente cuando está bien llevado es muy interesante cómo se abre una información muy fidedigna, muy concreta y muy específica, que hasta uno después lo puede corroborar cuando va a averiguar, ¿no? Che, fulanito, y sí, resulta que, o sea, esa información que se activó ahí en el campo cuántico después se puede incluso corroborar de manera más precisa. Los recuerdos no están en las neuronas, la mente no está en el cerebro. Hay un libro que se los recomiendo que se llama La prueba del cielo, de Alexander, es un médico americano, que la editorial es la editorial Ediciones B. Él tuvo muerte cerebral, ¿sí? Y durante no sé cuántos días estuvo con muerte cerebral y tuvo un montón de experiencias que después las relata en el libro, ¿no? De hecho, el día que lo van a desconectar, porque ya no había nada que hacer, él, todo lo que está viviendo, que lo relata en el libro, la prueba del cielo, todo lo que vive en esos planos, él todavía no sabía que él estaba, su cuerpo con muerte cerebral, estaba viviendo otras experiencias, y cuando ve la cara de su hijo, ahí se da cuenta que tenía un hijo y ahí se da cuenta que tenía que volver y todo lo demás, fue justo unos minutos antes que lo iban a desconectar, milagrosamente resucita de esa muerte cerebral. Y él, además de escribir ese libro, crea una fundación porque él dice, nosotros los médicos creemos que la conciencia está en el cerebro. Yo tuve muerte cerebral y viví un montón de experiencias desde la conciencia cuando mi cerebro estaba muerto, o sea, que era como el primer punto en donde él mismo como científico ve la prueba de esto, de que la conciencia no está en el cerebro, y muchas otras cosas que él después relata en el libro, y él mismo dice que obviamente él sentía la obligación de compartir toda esa información sabiendo que sus colegas, muchos de sus colegas no lo iban a tomar, a aceptar, pero bueno, cuando uno lo vive no puede no contarlo y no puede no compartirlo. Mira, ahora te digo esto y refuerza el para qué, ¿no? De uno tiene que contarlo porque puede ayudar al avance de la ciencia y de la tecnología y al avance de la humanidad como proceso, porque la humanidad está dando este salto cuántico a un suprahumano, a un humano mucho más evolucionado,
accediendo más a su divinidad. Y bueno, en mi caso me tomé el trabajo de descubrir el paso a paso, ¿no? O sea, yo, no sé, para mí la canalización era algo natural, pero después cuando me acuerdo que por primera vez, hace 10 años, Claudio María Domínguez era fanático de Neale Donald Walsch, ¿no? Entonces cuando mi libro salió por primera vez, él me decía la Neale Donald Walsch argentina, ¿no? Porque mi experiencia fue similar a la de él. Y cuando me entrevistó en su programa, me acuerdo hace 10 años, lo primero que me preguntó es: yo quiero escuchar a Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo? Y la verdad es que yo no se lo podía explicar, porque es como que yo te preguntaba: vos, ¿cómo respirás? Contame, ¿cómo respirás? Y no sé, respiro, o sea, era como tan natural para mí, y no poder responder eso me dio como una frustración, una impotencia. Entonces después me tomé mucho tiempo como psicóloga, como investigadora, para, bueno, a ver cómo son estos procesos, cómo funciona la mente en esos estados, cómo me doy cuenta que no lo estoy imaginando y que estoy recibiendo la información, cuáles son los riesgos de que cuando recibo una información la pueda malinterpretar, o realmente qué hago con esa información. Además, bueno, o sea, es como desmenuzar todo ese proceso. Me tomé el trabajo para ahora sí poder, ahora estoy armando una escuela, así que en lo próximo empezar a enseñarlo en el paso a paso. Y mira, te digo más, es paradójico lo que te voy a decir de eso, porque yo digo, yo enseño todo ese proceso de canalización para finalmente, una vez que la persona sabe de qué se trata, lo experimentó y todo lo demás, después soltarlo. Porque también es cierto que los que canalizan se agarran mucho de esto de me acaban de decir, ¿no? De disociarse entre la voz que le habla y ellos, cuando en realidad desde el principio de unicidad todos somos uno. Yo soy eso, yo soy esa voz, yo soy Dios. O sea, no hay diferencia. Necesitamos... No hay una afuera. No hay una fuera. Y te digo porque también una de mis preguntas, yo no sé, canalizar, imagínate cuando canalizás, te comunicas con el reino angelical, con Jesús, con personas fallecidas, o sea, entonces, si bien para mí era muy claro la diferencia de las fuentes, de dónde venía la información, o sea, no, pero un día se me ocurrió preguntarme, bueno, a ver, ¿cómo me doy cuenta que estoy recibiendo esta información de mi ángel y no o sea, ¿cómo me doy cuenta, no? ¿Cómo puedo explicar esa diferencia? Y además de que hay una diferencia en la vibración, la sonoridad, el lenguaje, o sea, hay una gran diferencia en lo que se siente y se experimenta. La respuesta que me vino, se me explicó, es que no hay diferencia. O sea, ¿entendés? Porque todos somos uno. O sea, desde la unicidad no hay diferencia entre el ángel, el maestro ascendido, la persona fallecida y vos. Pero sí es necesario vivir la diferencia en este plano para comprender las partes. Es el todo y las partes, ¿no? O sea, es como una gran dicotomía divina. Dios es y no es al mismo tiempo. Yo soy eso y no soy eso al mismo tiempo. O sea, es como ahí ya te rompe las estructuras, pero bueno, ahí ya tenemos que acceder a esa mente multidimensional que puede ver todo con esa paradoja, con esa gran dicotomía divina. Para eso, obviamente, hay que romper estructuras en cuanto a soltar las creencias que uno tiene. Ahí también hay que ver cuánto apego, cuánto miedo hay, porque hay muchas personas que prefieren tener razón a descubrir lo nuevo. Pero bueno, eso ya es el proceso de cada uno, ¿no? La elección de cada uno. Pero no sé si te respondí. Sí. Sí, eso y mucho más. Munay, ¿por qué este momento? ¿Por qué ese momento qué? Haceme No, toda la digo, pregunta. no, este momento, ¿por qué la importancia de este momento? Todo lo que está Ah, aflorando. ok, La ok. pandemia, Mm, el encontrarnos frente a un cambio tan grande, el darnos mm. cuenta en lo personal que nos mintieron en todo, y de repente yo redescubrirme también en un montón de cuestiones que creía que eran ciertas y me veo en un lugar distinto. Entonces, eh, pareciera ser como que es un momento desde lo colectivo, ¿no? Donde Sí, hay una sumatoria de individualidades, ¿no? No depende tanto del individual, sino como que hay algo en masa que nos está llevando. qué bueno, está bueno lo que decís porque antes, para que hayan grandes cambios,
se necesitaban las revoluciones, ¿viste? La Revolución Francesa, el pueblo que se tenía que levantar y tenía que ser efectos en masa, digamos, ¿no? Hoy ya no es necesario eso, porque hoy la revolución es individual, en el uno por uno, cada uno hace su propia revolución interna, y eso, por efecto dominó, en el uno por uno se transforma en el uno más uno. No sé si me estoy explicando, o sea. Entonces, Sí, ya ahora no, por eso, viste, las manifestaciones, las marchas en contra de o a favor de, no dejan de generar más polaridad, que terminas después generando el efecto rebote y el efecto contrario. La revolución es interna, el cambio es interno, porque obviamente como campo cuántico, como interconexión, afecto a todo, afecta, mira, dentro de ese grupo de la nueva raza humana, índigos, cristal, arcoíris y diamantinos, los diamantinos, que son los más chiquititos, tienen una energía en donde no necesitan hacer nada para generar un efecto, pero como una bomba atómica, pero de divinidad, digamos, ¿no? O sea, su sola presencia, a veces uno cree que tiene que hacer, y en realidad es desde mi campo vibracional, desde mi frecuencia vibracional, puedo alterar todo lo que está a mi alrededor y mucho más, ¿no? O sea, de hecho, si todos los seres humanos vibráramos, sintiéramos amor, ya está, no habría nada más que hacer, como energía divina, ¿no? No amor, apego, te quiero y sos mío. No el amor de pareja, no, claro. No, ni siquiera de pareja, porque eso es ilusión de amor. De hecho, el amor va hacia un amor libre. Lo que pasa es que, claro, todos los procesos de cambio tienen estas cosas de poliamor, o sea, como que van probando cosas que no son tan así, pero lo que se viene a un futuro es un amor realmente de libertad. O sea, no sé, no quiero meterme en ese terreno. No, está bien, pero hablamos amor como un estado de frecuencia, ¿no? Como un estado de conciencia. Como es un estado vibracional. Pero también claro, pero también obviamente te va a llevar a sentir, te va a llevar a tener un sentimiento y un afecto, pero una cosa es el sentimiento y el afecto en relación a la ilusión de amor, apego, posesión, manipulación, celos, bueno, todo lo que ya conocemos. Y otra cosa es, o sea, es muy difícil todavía pensar que si yo realmente amo al otro, amo que el otro sea feliz, aun cuando el otro elija irse o estar sin mí, ¿no? O sea, es como, no, me hirió, me abandonó, porque, bueno, pero eso en un futuro va a ir cambiando, porque el empoderamiento es también el sentir la presencia divina, o sea, quiénes somos realmente, y cuando vos estás vibrando en ese estado, sentís la completitud y no te falta nada. Entonces no está ese miedo de que el otro me deje o no, la verdad es que no, pero bueno, ese es un tema, de abundancia. Claro, de tal cual, el amor da, ¿no? Entonces, yo más una vez, cuando atendía pacientes, y era el tema, ¿no? El tema del amor, el desamor y el amor era el tema. Entonces, y más mujeres, siempre son más las mujeres que se abren a hacer esos procesos. Hombres también tenía, y también los defendía a muerte cuando las mujeres decían, no, los hombres son todos iguales. Y digo, no, te doy fe que no son todos iguales. Cuando un hombre se enamora, cuando un hombre realmente está conectado con el amor, no sé qué palabra poner, pero son maravillosos, ¿no? Pero bueno, cuando aparecían esas preguntas, siempre decía, hay 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, ¿viste? Como diciendo, o sea, a ver, abrite la experiencia, es como, no estés. Lo que pasa es que, bueno, siempre, obviamente, en esos dramas de parejas se activan memorias del pasado, de mamá, papá, figura madre-padre, ¿no? Que eso es todo un tema que yo hablaba con mi analista también, y digo, hablando del complejo de Edipo, como diciendo qué cagada esto del complejo de Edipo, porque todo se remite ahí. O sea, uno no está, cuando el adulto no sufre desde el hombre o mujer, no es uno como hombre o mujer que sufre, es el niño interno que todavía no sanó esas heridas de mamá, papá o las figuras parentales. Es eso, porque un hombre, una mujer no puede sentir celos de que, o sea, pero tocó algo
del pasado. Entonces yo hablando muchas veces con mi analista le decía, ¿no? Esta cosa como hablando más de lo que te enseñan en la facultad, del complejo de Edipo, y me acuerdo que él, ya de una mente abierta, por algo era mi analista también, me dijo una vez, no, me dice, pero eso es cultural. ¿Cómo cultural? Le digo, como diciendo, no sé, es más, él había sido mi profesor en la facultad, ¿no? Y como diciendo, igual él ya está en otra, obviamente, bueno, no quiero hablar de él, no importa. Me dice, es cultural, sí, porque si no es cultural, me dice. Le digo, ¿cómo cultural? Y claro, ahí me explicó, ¿no? Que hay culturas aborígenes, los aborígenes australianos, y él investigaba también otras culturas en donde cuando un niño nace, todas las mujeres de la tribu son la mamá. Entonces ya está, no tenés que cargar con toda la memoria de tu mamá que por ahí estaba de mal humor y no te miró mal, y entonces ya listo, sentiste que te rechazó y entonces ya después sentís que todo el mundo te rechaza. O sea, no heredás esa información, porque el niño, que no sé, si hay 50 mujeres en la tribu y hacen de mamá, me voy con la que hoy está de buen humor y la otra que me mima y la otra que o sea, es como, puedo elegir con esa libertad, ¿no? Hay otras culturas también en donde a los niños se los hace jugar desnudos para que puedan vivir la sexualidad desde un estado de pureza y de inocencia, y no con esta cosa prohibitiva y pecaminosa que ya se le inculca a un niño que se está tocando porque le da placer sus genitales, las zonas erógenas, y entonces no, eso es malo, está mal, bueno. Entonces hay toda una cuestión cultural que cambia totalmente la realidad mental y psíquica de un hombre o de una mujer, según donde haya sido criado, educado y bueno, pero no, o sea, lo del Edipo también es un mito, en el sentido de que depende de dónde naciste y depende cómo fuiste criado, o ya de adulto cómo cambias todo ese chip, esa información, cuando te das cuenta que todo en realidad tiene que ver con cómo interpretamos la realidad. Yo me acuerdo que hice todo un trabajo que me costó también muchísimo, porque yo tenía la ambiciosa aspiración de dejar mi mente en cero. O sea, yo me preguntaba, ¿cómo será? Esta pregunta me hacía, ¿cómo será de repente aparecer en este planeta como si yo me metiera dentro de mi cuerpo hoy? Ahora, bueno, ahora ya está, estoy en otro momento, pero cuando todavía no lo había logrado, era como, ¿cómo será ver la vida con ojos nuevos, sin tener ninguna información de si esto es bueno, si esto es malo, si esto es lindo, si esto es... O sea, claro, es ¿cómo será ver el cielo sin pasado? ¿Cómo será ver a la gente con la que te relacionás sin tener historia? ¿Cómo será ver así como, no? O sea, ¿cómo será? ¿Qué se sentirá? Porque todo depende de esa película que ya tenemos internalizada que es nuestro pasado, ¿no? O sea, entonces tenía como esa gran aspiración de llegar a un punto de vaciar mi mente, y me acuerdo que por eso una vez le dije a mi analista, yo no sé, mira lo que le dije, yo no sé si Freud tenía razón, porque Freud consideraba que no se podía llegar a lo que se llama la roca viva, o sea, como que había un punto en donde no se podía ir más allá, como que, claro. Entonces yo me acuerdo que como yo veía que mi vida, el sufrimiento no era porque yo era tonta o porque era buena, porque era el inconsciente, como que había ahí cosas en mi inconsciente que yo quería ir para allá y me llevaba para allá, y yo decía, pero ¿por qué si yo quise ir para allá? Bueno, entonces yo era como cansada de eso, dije, ok. Yo me acuerdo que le dije a mi analista, mira, digo, yo no sé si Freud tenía razón o no. Freud no me tuvo de paciente, lo dijo en 1900, pero yo voy a llegar hasta el final. Yo quiero llegar a un punto de vaciar mi inconsciente o conocer mi inconsciente para no estar comandado o supeditado por él. Y iba 3 veces por semana a recostarme a un diván, ¿no? O sea, de hecho le hice toda una propuesta económica, pues imagínate un psicoanalista 3 veces por semana, me salía más que mi departamento, le dije, bueno, ok, mira, yo vengo 3 veces por semana, me acuerdo que a veces iba domingos, porque no, a veces no teníamos los horarios, viste, fijos,
y él no sabe esto, pero yo me grababa las sesiones y después volvía a mi casa y como yo también soy psicóloga analista, seguía trabajando mi inconsciente como armando mi propio rompecabezas. Y la verdad es que fue un trabajo arduo, por momentos por momentos fue duro porque obviamente se activa, se hace consciente lo inconsciente con todo lo que eso significa. Mira, yo a los 6, te cuento esto nada más para que veas, yo a los 6 años me atropelló un auto, ¿no? Una de las tantas experiencias fuertes que tuve, que fueron un montón, me atropelló un auto. Y cuando yo más de una vez contaba esa experiencia, la contaba como, bueno, como que había pasado, como fue, como una película. Cuando lo reviví en proceso de análisis, estaba viviendo, o sea, En primera persona de nuevo. sí, y ahí vi lo que había sufrido y no recordaba porque realmente fue muy traumático por cómo fue el accidente, por lo que pasó después. En aquella época, me acuerdo que me habían llevado al hospital de niños y en esa época, ahora tienen otro trato, vos sos de Buenos Aires, ¿no? O sea, ahora tienen otro trato los médicos. En La Plata. Ahora, por ejemplo, en los hospitales de niños, los médicos tienen un ambo con dibujitos, tienen otra pedagogía de trato con los niños, ¿viste? Pero en aquella época, bueno, y más un accidente en donde era salvar mi pierna, porque yo de hecho creía que me había cortado la pierna, no la sentía, bueno, fue toda una cosa muy traumática. Bueno, por ejemplo, ahí, revivir eso, yo pensé que ya estaba y resulta que no, y fue muy duro, pero fue también una de las mejores experiencias, una de las más fuertes, más intensas, pero una de las mejores inversiones y decisiones. Me llevó casi un año todo ese proceso de ir 3 veces por semana y a veces 4, de grabar mis sesiones y después de grabarlas y seguir como tipo rompecabezas viendo partes. Era como, yo sentía como el que abre una computadora, ¿viste? Que se empieza a ver dónde está el sistema operativo, que está. Bueno, yo estaba viendo todo el tiempo así, escribía, transcribía, tenía como. Y mi rotafolio para armar los circuitos de cómo el inconsciente y acá y allá y bueno, fue verdaderamente, logré en determinado momento y fue raro, te cuento, bueno, no sé, perdón si te estoy hablando de todo esto, pero fue interesante como proceso psicológico porque cuando llegué al final yo no sabía a dónde me iba a llevar esa experiencia, digamos, ¿no? Porque al final, cuando yo empecé a sentir que no tenía emociones, o sea, como, pero no que no sentía, era como que mi mente había llegado a un punto de ecuanimidad, de desapego raro, ¿viste? O sea, era como, no tenés datos en tu mente que te digan nada. Estás viendo todo desde un lugar ecuánime y neutral. Me faltaba la pasión, la adrenalina, porque está bien, la pasión para el drama no está bueno, pero para lo otro sí, ¿viste? O sea, era como que había llegado a mi mente un estado algo que te moviera. Algo que me moviera, pero la verdad es que había vivido una vida tan intensa, con tanto sufrimiento, que prefería eso antes que volver al otro. Pero sí me llamaba la atención en ese momento cómo iba a seguir mi vida, ¿no? Porque era un estado raro. Y ahí, y con esto termino por lo menos ese relato, fue interesante porque ahí me acuerdo que como ya no había más de mi mente humana, por decirlo así, me atreví, yo no le había contado nunca a nadie todas mis experiencias, lo que veía, lo que percibía, lo que vivía, nadie, ni siquiera a mi analista. Entonces me acuerdo que un día le dije, mira, ¿qué te parece si te cuento algunas experiencias que yo viví? O sea, él sabía algo, pero algo. O sea, de ahí a contarle con lujo de detalle, mira, esta mañana, ahora, tal cosa, y es como que meterlo adentro de mi cabeza multidimensional, nunca. Entonces le pregunté qué le parecía si le empezaba a contar alguna de esas experiencias, porque, bueno, y fue también un antes y un después porque era justo lo que él también desde hace tiempo estaba exponiendo en la EOL. Él viaja 2 veces por año a Francia, pero es el que va con lo nuevo también, ¿no? Con el que rompe las estructuras psicoanalíticas ortodoxas de
de lo que decía Lacan o Freud en el siglo pasado, ¿no? Entonces, fue realmente un trabajo muy interesante. Hoy también me da la sensación que las fuentes de información no son siempre desde la mente, entendiendo la mente como cerebro, ¿no? Yo trabajo con memoria celular y muchas veces desde el testeo muscular aparece información y aparecen cuestiones que vos decís, bueno, hay formas de poder conectar a esas creencias limitantes, a esos mandatos, a esas experiencias traumáticas que vos decís, como vos contabas recién, que quedan guardadas emociones y que a lo mejor durante un tiempo decidís no acceder, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, Tal cual, Munay. tal cual. Eh, Digo, ¿cómo hacemos en este proceso, si podemos dar una herramienta, si podemos simplemente, eh, no sé si dar una guía, no se trata de dar una guía, pero sí de poder brindar una postura, poder brindar una perspectiva de vida a todos los que estamos haciendo este proceso de cambio, que no nos reconocemos como nos reconocíamos antes, donde vemos que los tiempos van cambiando y que hay una divinidad que empieza a jugar con reglas que no estábamos acostumbrados a manejar. ¿Cuál sería el primer paso que vos sentís que deberíamos tener todos como para empezar a permitirnos este cambio? Te voy a decir lo que me sirvió a mí, ¿no? O sea, Ujú. y que creo que puede ser funcional a los demás. Mira, y esto es algo relativamente nuevo también, ¿no? O sea, nuevo. O sea, años atrás te hubiera dicho otra cosa, o por ahí hasta el año pasado te hubiera dicho otra cosa. Pero ahora, esto que te voy a decir es muy, así como es algo nuevo, también es muy útil. Para poder acceder a la divinidad y a todo lo que hablamos, esto de la mente expandida, todo, ¿no? O sea, para vivir todos esos estados, tenés por lo menos dos caminos, que son los más, seguramente habrá más, pero hay dos. Uno, que es esto de, bueno, ir hacia atrás para ir hacia adelante, sanar las memorias del pasado, o sea, todas las terapias que te ofrecen y que todas son muy buenas en lo suyo, ¿no? Pero que tocan una parte, obviamente una partecita, lo cual no es poco, pero bueno, vas como armando un rompecabezas, sanando cuestiones del pasado, reconfigurando las creencias, eligiendo de nuevo, o sea, vas haciendo como todo un paso a paso. Y otro camino, que es más directo, que es como el atajo, pero después voy a decir no digo los requisitos, pero voy a dar un par de pautas para que cada uno vea cuál elige, y si no va probando, ¿no? Como el tiempo está, como estamos en un espacio-tiempo por fuera del espacio-tiempo, esto me podría poner a explicarlo, pero es muy cuántico, muy científico, muy de cómo cambió la frecuencia electromagnética del planeta, cómo el tiempo está más acelerado, cómo todo, o sea, las reglas del juego cambiaron a nivel Totalmente. energético, a nivel, entonces como estamos en otro juego, ya no es necesario ese paso a paso. No es necesario, no significa que no lo hagas, pero no es necesario. Antes sí, antes tenías que, bueno, hay que sanar el árbol, el linaje, mamá, papá, las 85.000 vidas que por ahí tuviste acá, no sé. Había que hacer ese camino, era necesario. Ordenar todos los cajoncitos. Claro. Hoy no es necesario, vuelvo a repetir, si querés hacerlo, hacerlo, pero hoy no es necesario. Ahora, ¿qué significa que no sea necesario? Significa que hay otras reglas de juego y lo que a mí me sirvió para entenderlo y para ponerlo en práctica más rápido es, imagínate que tenés un lienzo en blanco, ¿no? A mí me gustaba, una de las cosas que hice también en una época fue pintar en óleo, o sea, los bastidores, ¿no? O sea, imagínate que tenés un lienzo en blanco y así imagínate tu vida. ¿Qué significa tener un lienzo en blanco? Significa que hoy podés pintar el cuadro que querés sin tener, o mejor dicho, teniendo la posibilidad de elegir un lienzo en blanco. Antes no tenías la posibilidad ni siquiera de elegirlo. Hoy lo puedes elegir. Ahora, ¿cuál es la parte más difícil de elegir el lienzo en blanco? La parte más difícil no es que todavía haya cosas que duela. Es elegir soltar ese dolor. ¿Por qué? Porque elegir soltar ese dolor
es elegir soltar tu identidad que creías que eras. Es como decir, para elegir el lienzo en blanco, tenés que morir, con todo lo que eso significa. No sos nada. No sos hombre, no sos profesional, no sos... O sea, todo lo que creíste haber logrado lo tenés que... Pero no tirarlo, voy a hablar vulgarmente, no tirarlo a la mierda como que a subestimarlo, no. En el sentido de jugar el juego, mira, una vez yo hice, una de las tantas investigaciones, hice una investigación del desdoblamiento del tiempo, que tenías que durante 9 meses, 7 cuarentenas, ir haciendo todo un trabajo de reseteo de todos los planos, ¿viste? El emocional, el físico, bueno. Cuando llegó uno de los planos, que era el mental, o sea, la prueba más grande para mí, que ahí lo vi, yo dije, ok, tengo que entregar y soltar todas mis creencias, incluso la creencia de Dios. Hasta ese momento tenía incluso una creencia de Dios, y fue como... Porque para mí eso era como lo máximo, o sea, era como que tocar eso era como que, wow, soltar la creencia de Dios es aceptar hasta que lo que creo puede no ser, o sea, como, ¿no? Y fue algo que lo sentí como, wow, o sea, como tengo que también entregar eso, y ahí entendí que entregarlo también era una buena manera de ver cuánto de verdad había, porque la verdad no desaparece, la verdad no muere, la verdad es inmutable, es eterna, es permanente. Entonces, elegir un lienzo en blanco es elegir no tener pasado, no tener identidad humana, todo lo que creía que era, no sé, pero todo lo que no creía que era, tampoco sé, y ahí tengo la chance de que todo lo que quiero ser, tal vez pueda hacerlo. Entonces, es como que tengo despejado el camino, digamos. Sí, permitime a ver si entendí bien y lo podemos pasar en blanco. Creo que lo que vos estás diciendo, creo que es, por lo menos como yo lo estoy viviendo, parte del proceso que estamos viviendo colectivamente, ¿no? Es como soltar cada vez más las creencias, soltar cada vez más lo que te sostiene, empezar a desidentificarte con todo lo que te identificabas y empezar a sentir que no necesitas nada de lo que tenías. Como quedarte un poquito en el aire, entre comillas, para empezar a elegir y volver a construir realmente sobre una cuestión consciente y sobre lo que vos realmente estás empezando a elegir. Tal vez por primera vez elegir. Sí, pero sí, es lo mismo, pero vos estás describiendo el paso a paso y yo te estoy diciendo tírate un paracaídas, tírate. Claro, yo un día cuando tenía miedo a volar, dije, ok, voy a ir a volar en ala delta. Y ahí fue un salto al vacío, porque tenía miedo, tenía vértigo. Entonces yo dije, bueno, voy a vencer el vértigo, me voy a tirar de una avioneta. Y bueno, o sea, y de verdad ahí me di cuenta que me encantaba, me di cuenta que el vértigo, ¿por qué sucede? Porque vos estás en un piso alto, ponele, y bajás la cabeza y eso hace que te genere vértigo. Pero cuando yo volé en ala delta, cuando vos estás tomando altura, tu cuerpo está horizontal, entonces ves todo como una fotografía que se va achicando, se va achicando, se va achicando, no hay vértigo, y cuando después te suelta la avioneta, yo lo hice acá en Buenos Aires, no es que me tiré de una montaña, obviamente que tenía un instructor arriba mío manejando pero cuando empezó a hacer piruetas, wow, no sabes la adrenalina que dije, por favor, más de esto, y él me decía, mirá que vamos a perder altura, si te pongo a hacer piruetas vamos a perder altura, no importa, hagamos esto, y era como, dije, wow, menos mal que tenía, o sea, ahí rompí con un miedo que no era más que una idea, ¿entendés? Entonces, a lo que voy es lo mismo que vos decís, pero un paso más jugado. ¿Tenés miedo a las alturas? Tirate de un paracaídas. ¿Tenés miedo a no sé cómo va a salir? Hacelo igual. O sea, no hay, me viene la frase de Jesús, ¿no? A los tibios lo vomitará el diablo, ¿no? Algo así era, o sea, como que no hay términos medios, ¿no? A todo, nada. No es que, bueno, voy a ir sanando las heridas, listo, no hay herida, chao, ¿cómo hago esto? O sea, es un acto de confianza. Es un acto, sí, más de confianza, sería como un acto de fe, ¿no? Al punto de, no sé cómo, pero lo voy a hacer igual. No sé cómo, pero lo voy a hacer igual. Y no voy a parar hasta conseguirlo. Obviamente hay que tomarse un tiempito, aunque sea unos minutos, para, bueno, ¿qué quiero?
los seres humanos te van a decir, quiero ser feliz y estar en paz, todo ser humano quiere eso. Pero bueno, ¿qué representa para Claro, vos la felicidad? ¿No? O sea, claro. ¿qué Es querés? el ¿Querés dar la resultado del vuelta al proceso. mundo? ¿Querés? Claro. Y que esté conectado ese deseo, el que sea, querés tener un imperio, no importa lo que quieras, que sí esté conectado con un deseo genuino de contribución al mundo, porque enriquecerte teniendo una tabacalera matando a la gente ya no va, ¿sí? Porque ya es como yo a veces digo, ¿no? Como, eh, bueno, te venden el paquete de cigarrillo con la cara del que se está muriendo y vos decís, o sea, ¿cómo todavía se puede, ¿no? Vender y comprar? Bueno, estamos hablando de hacer lo que quieras hacer, pero conectado con un deseo genuino de contribución al mundo, que realmente lo que vos hagas, cocinar, pintar, bailar, vender, lo que sea una contribución para el mundo, mejore la vida de los demás, porque de verdad eso, la Kabbalah te lo dice, cuando uno trabaja para la luz lo llaman Dios, conciencia, el universo conspira a favor, pero no porque haya un universo que te diga, no, es porque es la energía más poderosa y más elevada que hay y se expande por sí sola, por la ley de atracción, por el efecto dominó y todo lo que conocemos de la cuántica. Pero sería eso, a ver, y por lo menos saber que ya no es necesario, que el karma ya no existe. A nivel cuántico ya no existe el karma de... Yo igual es mi primera vida, digamos, ¿no? Porque muchas veces yo, viste, cuando escuchaba el tema de las vidas pasadas y todo eso, ¿no? Que obviamente todo es posible por la línea del tiempo, circular, pero yo decía, no me cierra en mi caso, y digo, porque mucha gente justificaba antes el sufrimiento por algo que habrás hecho, estás pagando cosas de otra vida, ¿no? Entonces yo decía, no, tiene que haber algo más, decía, ¿no? Bueno, y cuando me enteré, cuando fui descubriendo y cuando me terminé enterando mi propósito, mi misión, de dónde vengo y todo lo demás, que yo ya lo intuía, lo sentía, bueno, ahí también entendí el absurdo de creer que esto es así o esto es asá. Esto es así, asá, 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 asá o nada, ¿no? Y ahí otra vez volvemos con el lienzo en blanco. No sé nada, no sé nada, porque de hecho Dios es la nada. La nada es el vacío absoluto, pero el vacío como fuerza De potencial expresión, de ser y de cual, energía. claro, es la nada como potencialidad del todo. Yo viví la experiencia del desprendimiento del alma del cuerpo físico, o sea, la muerte, pero sin morir. Ahí descubrí que también no era necesario morirse para morir. Y realmente lo primero que sentí fue una sensación así, tal cual como de vacío, liviandad, pero a su vez de expansión, de ser el todo. Era la nada y el todo. Era una cosa que cuando lo viví dije, wow, esta es la muerte, pensé, ¿no? O sea, y dije, es espectacular. No Bueno, quería volver al cuerpo. eso sí, porque aparte es el comentario de mucha gente que ha pasado por la misma situación, pero Después yo, sí lo vi también. yo creo que, eh, digo, adhiero a estas cosas que vamos escuchando y con lo que resonamos, que hay dos emociones que son el miedo y que son el amor, pero que desde ahí podemos desprender varias cosas en cuanto a estados vibracionales, digo, ¿no? Yo Sí. creo que la forma que tenemos de vivir está muy condicionada con respecto a la creencia que tenemos de la muerte. Entonces, la sensación de mucha gente que está condicionada por la pérdida del todo, porque no hay nada, porque después de esto me quedo sin nada, es el miedo a no poder cumplir, que el tiempo pase, que como un estado de desconexión, si se quiere, cuando si en realidad yo percibo la muerte desde otro lugar, tal vez encuentro más libertad y más alegría, si se quiere, o más, creo que la palabra es libertad, como para poder vivir la vida. ¿Qué, qué es la muerte? ¿Qué es ese estado de cambio? Ah, y hay les recomiendo una conferencia de Carabajal, es un psiquiatra colombiano creo que se llama La muerte y el sendero del aprendiz. Es hermosa, ¿no? Porque lo dice además con una belleza y una poesía, todo lo que habla acerca de la muerte. Y me impresionó cuando lo escuché porque desde el punto de vista biológico, ¿sí?
todo el tiempo las células tienen que morir es como que hay un proceso, incluso no quiero, no soy bióloga, no soy médico, pero tiene un nombre, ese proceso de muerte celular o sea, es como que es necesario la muerte de ciertos procesos celulares para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, de nuestra inteligencia física. O sea, es como decir, la muerte es necesaria para la vida, ¿no? Entonces, y ahí lo podés empezar a pensar de la muerte celular como proceso necesario, la muerte del día para que después surja el nuevo día, la muerte no sé si te habrá pasado, viste, cuando uno quiere terminar la facultad, empieza y la quiere terminar, no, o sea, obviamente, vas contando tipo una menos, yo tenía que dar 52 materias, encima yo la di de a 2 en 1, imagínate, daba de a 10 finales seguidos y era como 10 menos, entonces era como, porque en realidad yo no quería ser psicóloga, yo quería, bueno, tengo un título por la duda y hago otras cosas, ¿no? Entonces me la saqué de encima, una locura. Después entendía el por qué y el para qué, ¿no? Pero en esos momentos no tenía la conciencia que tengo ahora y creía que había que hacer esas cosas. Entonces, claro, después cuando llegó, nunca me voy a olvidar el día que fui a dar el último final, y me acuerdo que volví manejando a mi casa, era llorar y lloré, y yo digo, ¿qué me pasa? Si tendría que ser el día más feliz de mi vida, era como, bueno, se terminó. Fue también, son procesos de muerte, ¿no? Para que algo nuevo surja, lo viejo tiene que morir. Entonces, la muerte es la antesala de la vida o es la otra cara de la misma moneda de la vida. Yo podría estar hablando horas de la muerte porque así como viví esa experiencia del desprendimiento del alma del cuerpo físico, tuve otro accidente automovilístico que fue una experiencia alucinante, mortal, ¿no? O sea, mi auto se perdió estabilidad, iba a 140 kilómetros por hora, de repente perdió de la nada, fue mi primer solo kilómetro que me lo compré para no tener problemas con los autos, porque viste que siempre te compras un auto usado y tenés problemas, dije, no, no voy a tener problemas. A los 5 meses de vida del auto, en la autopista del Sol pierde estabilidad. Bueno, ahí viví todo lo que te cuentan las películas, en donde el tiempo se detiene, veo todo en cámara lenta, todo, o sea, una cosa, ya pude ver lo que iba a pasar después. No, era una cosa increíble, o sea, podría hablarte de esas experiencias o de la experiencia de la paciente que seguía en contacto conmigo después de fallecer y me dio el título del libro y me explicó muchos procesos de que se viven del otro lado del velo, y experiencias muy fuertes de la muerte. Y lo que termino de como anécdota, para no hacerlo muy largo, cuando veo esto que vos decís, las experiencias cercanas a la muerte, cuando empiezo a escuchar relatos de personas que hablan de lo que viven en esos momentos, me choqueó, porque ahí me di cuenta que lo que yo vivía en mi vida cotidiana, en esos planos, en esa multidimensionalidad, en ese mundo paralelo que nadie sabía, pero solamente yo y mi analista había empezado a conocer algo de lo que me pasaba en mi día a día, ahí me di cuenta que yo estaba viviendo en vida lo que supuestamente se vive después de morir. Entonces ahí me choqueó y ahí fue que tomé la decisión de ya no vivir. Dije, ok, si esto ya lo voy a vivir después de morir, prefiero vivir más experiencias humanas 3D que no estaba viviendo, comer, pasear, tener amigos, hacer nada, o sea, ya me había respondido a las preguntas que necesitaba, ya no había más búsqueda. Digo, ok, ahora voy a vivir lo que me quede de vida, todo lo humano, más humano. Y por eso ahí creé la metodología para integrar todos esos planos. La muerte mira, te podría decir que la muerte es hermosa. Cuando yo viví esa experiencia de desprendimiento del alma, lo primero que me pregunté es, ¿por qué no se le permiten a los seres humanos vivir esa experiencia que yo viví y que no sé cuánto habrá durado, unos segundos, ponele, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué no se le da esta posibilidad a todos los seres humanos para que no le tengan miedo a la muerte? Y la respuesta me vino después de un año. Pero a ver si vos la deducís, a ver, porque era obvia la respuesta, pero yo no estaba esperando porque fue tan fuerte y tan espectacular lo que viví que yo ahí, obviamente, si bien no le tenía miedo a la muerte, pero sí me conmovía, me preocupaba, pero después de tener esa experiencia es como
cuando alguien se moría, si bien me conmovía la situación, pero yo sabía lo que estaba viviendo, ¿entendés? Entonces digo, wow, ¿no? O sea, qué Yo bueno. entiendo que si tuviéramos esta vida con todas las respuestas, no serían necesarios los procesos. Creo que el proceso genera ese estado de maduración donde uno puede llegar y tener la respuesta es como que también te quita toda la incertidumbre y toda la dualidad de ese proceso que uno está viviendo, ¿no? Tal cual. Me lo dijeron más en términos un poquito más científicos porque después de un año me vino la respuesta, no me acuerdo cómo fue, pero era obvia. Si todos los seres humanos conocieran de qué se trata la muerte, fracasaría el instinto de supervivencia, uno. Y el instinto de Claro. supervivencia es necesario para aferrarte a la vida. Y gracias al instinto de supervivencia te bancás, entre comillas, tolerás la frustración, soportás lo que supuestamente no está tan bueno, porque esa era parte de la planificación del alma. O sea, si a la primera que no te salió bien, decís listo, me voy porque del otro lado está Me voy, mejor, total, puedo para, volver. Claro. claro, entonces, viste, como para qué planeaste venir, que la verdad que no es tan fácil encarnar, o sea, como eso también es importante para los que se quieren rajar todo el tiempo, che, mirá que, viste, Perdés el venir no turno. fue tampoco, claro, viste, ya estás acá, si igual te vas a morir, viste. Yo más de una vez a algún paciente que estuvo jugando con esa posibilidad, le digo, sí, te vas a morir, o sea, no, y además yo también, una oportunidad previo a ese gran hallazgo que fue la escritura de Habla con Dios, fue previo a uno de los momentos más terribles de mi vida, en uno de los tantos que también planifiqué durante 3 días irme, porque con todas esas particularidades que tenía ya de niña, no era fácil vivir en el mundo, digamos, ¿no? Y entonces yo, habiendo vivido esa posibilidad y habiendo tomado la decisión de por qué decidí quedarme, es más, me acuerdo que cuando tomé la decisión de quedarme, lo increpé a Dios, como si estuviera en algún lugar, y le dije, te voy a descubrir, no sé, o sea, como diciendo, y ahí fue como amenazarlo, ¿no? Y ahí fue, desde la mañana hasta la noche, querer saber cómo piensa Dios, si está todo escrito, si tenía que, o sea, como dame la respuesta, porque total, si me hubiera muerto, si me hubiera quitado la vida, ya estaría muerta. Entonces, lo que me quede de vida, voy a tratar de descubrir el misterio, que obviamente si no hubiera vivido esa experiencia, no me voy a poner a descubrir cómo piensa Dios, porque cualquiera te dice, dale, no pierdas tiempo con esa, ponete a bajar los pies a la tierra Sí. y poner a hacer algo, ¿no? O sea, gracias a esas situaciones que son límites, ahí puedo dar fe que ahí se emprende el camino de lo extraordinario, y ahí eso que parecía lo peor después termina siendo lo mejor y es parte de tu propósito. Después vas a descubrir que era parte de lo que tu alma había planificado para lograr lo que vas a lograr y para después que sea el legado que vas a dejar. Porque no es lo Que en mismo este tiempo decirle a circular, alguien, que en este tiempo claro, circular todo estaba tal escrito, ¿no? cual. Claro, claro. Ah, bueno, eso también, me olvidé de vos, me habías preguntado, y lo que pasa es que ahí sí, eso también me apasiona. Estaba escrito, bueno, a mí en el 2018 se me dijo lo que iba a pasar en el 2020. La clarividencia es parte también de las habilidades que se despiertan, y en los índigos también está despierto. Que te voy a decir que hasta que no lo pude integrar, no está bueno saber el futuro tampoco, ¿no? Porque es como cómo encajás ese tiempo que todavía no está acá materializado, pero que sí está en un tiempo acelerado, eh, porque, bueno, la cosa es que sí sabía lo que iba a pasar en el 2020, y ahí después me puse a investigar lo que se venía hablando de las profecías mayas, el apocalipsis, las profecías del Munay, bueno, ¿cómo se llama? Parravecino, todo lo que se venía profetizando, pero todo lo que investigadores y científicos como Greg Braden, Bruce Lipton, Nassim Haramein, ahí me meto en todo ese mundo científico de lo que ya se estaba hablando. Y cuando después, te juro que cuando en el 2020 pasó lo de la pandemia, me quedé porque a mí se me había descrito, claro, no se me dijo que iba a ser una pandemia, pero se me describió todo. Las personas iban a estar encerradas en su propia, no se iban a poder escapar de sí mismas, se iban a caer todas las estructuras, iba a ser el mayor caos y la crisis a nivel mundial. Claro, uno vive en Argentina, vos decís, bueno,
Estoy va a haber más acostumbrado, nací crisis. con esto. Ya, no, claro, yo Claro. sí, bueno, más crisis, ¿viste? Pues está bien, está bien. Pero se me había descrito todo el panorama de una manera, y ahí se me dijo que yo iba a tener que empezar, o sea, que esa metodología que yo creí que había creado para mí, era la que iba a tener que empezar a enseñar en ese proceso de transición. Se me mostró un puente del viejo mundo al nuevo mundo, qué era lo que iba a pasar como proceso de transición en el despertar masivo de conciencia, que se iban a despertar los dones y talentos dormidos, las habilidades psíquicas, pero que eso iba a generar un estado confusional en el ser humano que no tiene ni idea quién es, y mucho menos si se le despierta la telepatía, la mediunidad, la precognición. Es como que, y si va un psicólogo, psiquiatra de la vieja escuela, lo medica y lo dopa. O sea, era como, ahí iba a aparecer Munay con todo lo que yo había recorrido para mí. Ahí me enteré que no era para mí, que era para lo que iba a pasar en el mundo. Para Y me compartirlo y acuerdo que volcar. sí, se lo conté a un par de, me acuerdo que después se lo conté a un par de amigas, ¿no? Y amigos, bueno, después cuando pasó, no. Ah, para todo eso, para lo más divertido es que yo, esto fue en el 2018, en el 2019 armé unos guiones para hacer unos videos. El primer video era: te voy a dar 3 fechas, estamos hablando de 2019, y en ese lo primero que era, te voy a dar 3 fechas para contarte lo que está pasando y lo que va a pasar: 2012, 2020, 2050. Esto lo había escrito en el 2019. Y había hecho una serie de guiones que las iba a filmar, me había reunido incluso con una productora, o sea, como estaba todo para hacerlo, la locación, estaba como más pensando en cuestiones técnicas que en lo importante de lo que tenía que comunicar. Y después, cuando pasó, me quedé helada porque obviamente no había contado nada todavía. Se estaba cumpliendo todo lo que se me había mostrado. Por un lado, tuve como una mezcla de sensaciones. Por un lado, me sentía feliz porque a mí se me había mostrado la película de mi vida y me gustaba lo que iba a recorrer el mundo, iba a empezar a hacer todo lo que había soñado. ¡Wow! Buenísimo. Eh, pero claro, en medio de ese escenario, o sea, era como, para mí está todo bien, pero el escenario estábamos en plena pandemia, ¿no? Y después también me arrepentía de no haber filmado esos videos, porque se los podría haber mostrado a la gente. Después pensé, igual no hubiera servido de nada, porque si antes de la pandemia le contabas a alguien que íbamos a estar encerrados, te Imposible, reían en la cara, imposible. imposible. Y mirá la respuesta que también me vino, porque yo pregunté, porque me sentí como culpable, bueno, y la parte humana, ¿no? Como que, uy, ¿por qué no lo hice? Y la respuesta fue también obvia. Si yo me hubiera expuesto previo a la pandemia contando todo lo que iba a pasar, y después pasaba, iba a quedar como una Nostradamus vidente, y eso siempre queda por el lado más de chanta que un pensamiento más científico, más, o sea, eso iba Más a auténtico. distraer la atención de todo lo que sí ahora voy a empezar a compartir, que tiene otra utilidad, ¿no? Que es, bueno, cómo son esos procesos. La escuela que estoy armando son todos contenidos en donde paso a paso, bueno, a ver, ¿qué es la quinta dimensión? ¿Qué es el salto cuántico? ¿Cómo funciona la mente en esos estados? ¿Cómo hacer el proceso? ¿Cómo darte cuenta? ¿Qué herramientas? Que sea algo teórico y práctico, ¿no? O sea, que puedas aplicar esa información a tu día a día, y ahí sí, en el uno por uno, cambiar el mundo, ¿no? Mi gran deseo desde niña era salvar a la humanidad. Tenía ese deseo, salvar a la humanidad. Yo quería ser una especie de heroína. Cuando vi la película Amélie, ¿la viste? Amélie. Sí, Bueno, yo era Amélie, así como, era como, bueno. Después, cuando pasó el 2020, cuando ya sabía que no había nada que cambiar, porque ya ahora no hay nada que cambiar, ahora es como que está todo lo que ya se cayó, lo que se rompió, ahora hay que empezar a reconstruirlo de bueno, vuelta, ¿no? sí, vuelvo a lo que te dije hace un rato. Tenés dos opciones: o reconstruís, o directamente pones un lienzo en blanco y de cero
armar tu vida, armar lo nuevo, porque ahora contamos con la energía plasmática, que es la que plasma la realidad, contamos con el tiempo acelerado, que precipita la realidad más rápido, contamos con una energía electromagnética de la quinta dimensión, que eso significa que es como que todo está vibrando en esa melodía, entonces tenemos como la fuerza de la marea que te puede empujar para dónde vas, digamos. Entonces es como aprovechar la movida, por decirlo así. Y de última, que es lo que le digo también a la gente, no me crea, no, probalo, sé un investigador, no o sea, cuestionar, abrir preguntas, moverte, investigar, claro. discernir, el discernimiento, claro, o sea, discernir. La sabiduría es darse cuenta de lo que además es obvio, por eso, viste, como decir, pero claro, era obvio, lo que pasa es que cuando uno las emociones, lo que diferencia la vida en este planeta de otras vidas en otros planetas es que los humanos tenemos un cuerpo emocional. En mi mundo, de donde vengo, no hay cuerpo emocional, por eso son brillantes, somos. Y bueno, allá, de donde vengo, tienen una inteligencia elevada, así como pero no tienen cuerpo emocional, entonces el cuerpo emocional es lo que te juega, entre comillas, una mala pasada cuando podés ser Einstein, pero de repente sentís ansiedad, angustia, tristeza, dolor, enojo, ira, resentimiento o duda y no sabes qué hacer con eso, ¿no? Y por eso una de las cosas que ya está cambiando, y ahí también, ¿ves? En eso sí me siento más como líder, más como un político, no sé, como algo que enarbola la bandera de lo nuevo, así como tienen que agregarse materias en la formación académica de psicología o psiquiatría o medicina incluso. En el colegio tendría que ser obligatorio materias como gestionar el cuerpo emocional, cómo funciona la mente y que para qué estamos acá, lo básico, o sea, te tienen que enseñar para qué estás acá en este planeta, o sea, es como, ¿no? También me imagino que en esa evolución y en ese nivel de conciencia que vamos creciendo todos, tampoco va a ser necesario que haya una estructura afuera que tenga que enseñarnos, ¿no? Es como también Claro, tal cual, recordar pero individualmente. sí, pero tal cual, es así. Lo que pasa es que la transición, por lo menos lo que a mí se me mostró, van a ser varias décadas. Entonces, en la transición, en un futuro, no va a ser necesario nada. O sea, tipo la película Avatar, te apoyás la cabeza con el árbol, hablas con el árbol te da la información que querés, no sé, ni siquiera apoyás la cabeza en el árbol, o sea, lo que quieras, ¿viste? Manipular la energía, no sé, va a ser... Pero Pero en el igual, mientras Munay, mira, tanto, sí. yo no me considero canalizador. Hay veces que me llega información y no entiendo de dónde me baja, ¿no? Tal vez eso sea una Bueno, eso, forma. sí, eso Claro, es una forma de abrirte a ese campo cuántico, a esa matriz divina. claro, tal vez sea una forma distinta que antes yo no reconocía en mí, pero más allá de eso, hoy creo que muchos estamos en contacto con eh, sensaciones distintas, con estar conectados con la naturaleza de una manera distinta, de estar frente a un animal y hasta comunicarme desde un lugar que me transmita determinada sensación que antes no era capaz de percibir. Digo, ni siquiera hay que creer. Hoy con observar un poquito ya te alcanza. Claro, totalmente. Está todo, Bueno, todo está mucho más tal presente. cual. Porque al cambiar la frecuencia electromagnética, a este famoso salto cuántico a la quinta dimensión, imagínate que es como que ciertos velos se corren y ves lo que había detrás. La famosa escena de Truman Show, cuando viste el final, que es como que no era un cielo, era un escenario y él tiene que elegir entre cruzar o no lo que parecía un parte de la vida real, era una escenografía. Esa escena es muy linda porque es eso, se va a Tan real caer. parece. Yo cuando vi Puertas Dimensionales fue literal ver como si se corriera un telón y lo que parecía 3D dejó de ser 3D y era como una fotografía, como un telón gigante, unas montañas, por supuesto, Machu Picchu, y de repente se empezó a desmaterializar como si se abrieran los píxeles de una fotografía, ¿viste? Como que se empiezan a abrir,
se abrían y se cerraban, o sea, como que era un movimiento intermitente. Después cuando estudié en ASIM de cómo funciona los átomos, que nosotros estamos viendo como si fuera una película en continuo, pero en realidad, si pudiéramos ver a nivel subatómico, son átomos vibrando con 99,9 vacío y vemos como materia lo que aparece y desaparece. Lo que pasa es que va a una velocidad que lo vemos como en continuo, pero eso no es verdad, no es así. Yo vi la verdad, en fracción de segundos dije, wow, esto es lo Qué que lindo. hablan de que todo esto es una ilusión, de que esto es maya, de que, ¿no? Y realmente va a empezar a pasar eso cada vez más en todos los seres humanos. Yo veo, cuando escucho anécdotas como, no sé, hace poco escuché a Ricky Sarkani, viste que murió la hija hace poco, y contó, bueno, obviamente que se quiso morir, estuvo 20 días o no sé cuántos días encerrado en su departamento que no salía, y que de repente se cruzó con el papá de Romina Yankelevich, que también perdió a su... Bueno, y en esas Sí, lo sí. que se llaman sincronicidades, que él decía, ¿cómo puede ser si yo tenía que ir para allá y después lo crucé a él y cuando lo crucé me dijo tal cosa y de repente fui a tal lugar y escuché una nena que se llamaba Romina y me dijo tal cosa? Es como que empezó a leer en el campo cuántico la información que le estaba trayendo su hija del otro lado, Que le con iba mensajes diciendo, anda por claros, acá, que anda por anda acá. por acá, anda por allá, y que le mostraba señales de vida, que, o sea, que estaba, ¿no? De hecho, Yankelevich, más de una vez, dice que cuando él se siente, se siente mal, angustiado, abatido, le pide, creo que le dice gorda, gorda a Romina, ¿no? A la hija, gorda, dame una señal, y le aparece de una manera contundente, ¿no? O sea, se comunica con su hija, ¿no? Lo que podemos decir mediumnidad, esoterismo, no, es con otro tipo de comunicación con los que están del otro lado, y como el cuerpo sutil del otro lado es más, vibra a otra velocidad, son como las paletas del ventilador que cuando vibran muy rápido no las ves, pero está ahí. Lo que pasa es que no lo puedes percibir por ahora. Porque así Por como ahora. hay personas, claro, lo que pasa es que también yo digo, hay que estar preparado para eso, porque la verdad es que si un día para el otro empezás a ver, viste, todo lo que se Claro, puede ver, cómo lo anclas en lo puedes viejo, ¿no? enloquecer, claro, puedes, no, y además puedes enloquecer, porque realmente yo nunca dudé de lo que veía, pero hubo momentos en donde era demasiado, viste, y no tenía con quién hablar, me la pasaba escribiendo, tenía que investigar, y era como, viste, era como, yo cuando viví en Capilla del Monte, que viví varios años, yo pensé que nunca iba a volver a la ciudad. Ahí me enteré que lo que estaba escribiendo era un libro que fue después Habla con Dios. Tuve que volver a la ciudad y me acuerdo que durante 2 años, literal, viví en estado de shock. O sea, yo vivía en el medio de la naturaleza tipo Avatar, hablando, interconectado, veía puertas dimensionales, me conectaba, o sea, vivía en otro mundo paralelo, que era una especie de película de ciencia ficción, y volver a la ciudad en donde o sea, tuve que rearmarme de nuevo porque no tenía dónde vivir, o sea, no sé, y el mundo de la materia, el mundo del dinero, tomar colectivos, la vida de la ciudad. Yo me acuerdo que llegaba a mi casa y me tiraba a la cama a llorar desconsolada, nada más no tenía con quién hablar, y digo, ¿para qué me mostraron todo eso, no? ¿Para qué me mostraron el paraíso y ahora estoy en el otro extremo, ¿no? Para enriquecer la Y vida. después entendí que esos 2 años fue el proceso de integrar, y por eso el desafío que se viene ahora, para acceder a la divinidad tenés que integrar cielo y tierra, tenés que integrar tu luz y tu sombra, tenés que integrar la materia y el espíritu, tenés que integrar el mundo invisible con el mundo visible. O sea, y para integrar, lo más rápido, el atajo más rápido para integrar es ecuanimidad. No sé nada, no juzgo, no sé si está bien o está mal, no sé si es bueno o malo, no sé si es lindo o feo. Entonces, desde ese estado de ecuanimidad, que es uno de los atributos de la mente de Dios, se te va a mostrar la verdad. Porque es como una pista, como una autopista que no tiene autos, no hay interferencia, viste, es como desde la ecuanimidad, sos el observador, Dios en vos. O lo que pasa es que, claro, hay que bancarse el vacío, la pregunta abierta, el no saber, el no
hablar, el no preguntar, el no querer interpretar, el no pedir opinión, o sea, es todo otra realidad que no es la que estamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Qué- Pero sí, se viene una época hermosa, yo doy fe porque eso es lo que yo viví toda mi vida en silencio y más de una vez sí añoré, más cuando vivía en la naturaleza y vivía experiencias de película, y yo decía, qué lindo, me acuerdo que más de una vez decía, qué lindo de ser vivir esto con otro ser humano, ¿no? O sea, poder compartir algo, porque es como Hablarlo con el alguien. niño, sí, o ni siquiera hablarlo, porque esas experiencias cuando pones palabras se pierde la magia. Por eso la telepatía va a ser la comunicación del futuro, ¿no? Entonces, Sin el límite de la palabra. claro, pero si estás con otro viviendo algo de eso, es como no hay, se potencia, ¿no? Porque todo lo que se multiplica se expande, todo lo que se comparte se expande y es como ese niño que descubre algo nuevo y se lo tiene que compartir con alguien, porque es como, esa es la parte como de celebración y de estado de asombro, ¿no? Lo que decía Qué lindo. Jesús, del reino de los cielos entrarán los niños por el estado de inocencia que hay que tener, el estado de pureza. Y el estado de pureza es no odio, Sorpresa, no no juicio. culpo, claro, o Claro. sea, me dejo sorprender, no culpo, no castigo, no... yo sé que es difícil, ¿no? Pero hacelo desde un lugar, si querés, egoísta, porque te conviene. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿no? O sea, ¿vos qué crees? ¿No? O sea, ¿qué crees? Porque hay gente que, viste, no se olvida que puede elegir ser feliz, estar en paz y es como y eso tiene que ser nuestra guía, ¿no? Nuestra brújula. La verdad es que digo se viene, en realidad Qué ya lindo. estamos, Bueno, pero se viene ya cada vez estamos. más porque sí, ya estamos, se viene cada vez más porque tal cual lo que vos decís, cada vez más personas van a empezar a experimentar eh, estos estados en pequeñas cosas, ¿no? En las casualidades, en las sincronicidades. Ah, justo pensé en tal cosa y pasó. Ah, justo extrañé a mi mamá y la soñé anoche y sé que era verdad. Y justo apareció tal cosa y era lo que, no sé. Lo que pasa es que el precio a pagar tiene que ser el estado de impecabilidad. Y esto, viste, no cualquiera lo logra. Impecabilidad en donde soy impecable con las palabras, con el pensamiento, Y de coherencia soy, interna, ¿no? Siempre hablo de la coherencia claro, interna. tal cual, claro, tal cual. Munay, Entonces, es así. Bueno, no me di cuenta de la hora, mira. llevamos más de 1 hora y media hablando. Hay Mm. más de 100 personas conectadas. Me da pena No, tener que no, darle un cierre a esta charla, pero te invito y me encantaría poder tener esta charla de nuevo, o dale. una parecida. Ok, Me gustaría hacer un cierre chiquito y después que hagas el cierre vos, pero me quedan muchas cosas positivas, muchas cosas lindas, de entender de gracias. que todo el tiempo estamos cambiando, que no Ujú, somos los mismos que creíamos que éramos, que nuestra conciencia se va expandiendo, que podemos aprender de ujú, nuestras experiencias, que creo absolutamente en todo mi ser porque vos también lo transmitiste y viniste a resonar con eso que yo siento de que es un mundo que va creciendo y que va evolucionando y muchas veces eso tiene que pasar a veces desde el dolor y a veces desde el ujú, vacío y, y que somos seres que nos estamos reconociendo como mucho más amplio de lo que creíamos que éramos. Así que no estamos solos, que formamos parte de una ujú, conciencia colectiva, como si fueran las células de nuestro cuerpo, pero también los seres formamos parte de un cuerpo más grande tal y, cual. y nada, confiar, saber que tenemos muchas creencias que son limitantes y que podemos verlas desde otro lado, que si cambiamos la perspectiva de nuestra vida y del mundo, empezamos a ver el mundo de una manera mucho más positiva. Así que nada, fue alucinante para mí con muchas cosas lindas y me gustaría que hagas un cierre donde primero invitar a todos los que se agregaron al final y no saben de qué estamos hablando, que puedan ver el video Claro, que lo vean de después, nuevo, sí, porque sí. desde el principio creo que es muy jugoso todo lo que has aportado. Gracias. Te agradezco un montonazo y quiero bueno, que cierres con lo que te guste. Ay, mira, te voy a dar otra herramienta o algo que incluso yo lo vine pensando estos días, ¿no? Para que lo prueben.
viste que este chico, no me acuerdo el nombre, perdón, pero con lo que pasó en Corrientes, hubo un influencer que juntó casi 200 millones de pesos, 170 millones de pesos en un día. Y a mí me conmovió mucho, la bondad, el amor me conmueve, ¿no? De hecho, yo tengo una fundación que se llama Munay por el Mundo, ¿no? Con la doble acepción, amor por el mundo y yo Munay por el mundo. Y como proyecto de esa fundación tiene una parte muy importante para los niños. A mí los niños, yo doy la vida por un niño. O sea, yo veo a un niño en la calle que alguien lo mira mal, aunque sea el padre, y ahí ya me estoy metiendo, ¿viste? O sea, como, a ver, porque para mí no hay nada más sagrado, primero porque es un alma que acaba de venir del otro lado, ¿viste? O sea, está ahí como, es más, ¿viste? Dale, decime algo que viniste, acabas de venir, ¿no? Tirame algún mensaje que lo tiene ahí. ¿De qué se habla del otro lado? Sí, bueno, eso lo tenemos que charlar en otro lado, o sea, pero están como muy fresquitos, ¿viste? Como son almas que es como, son para mí, yo trabajé mucho con niños, ¿no? Y eran mis favoritos, era como estar con un niño, era ponerle la alfombra roja porque era mi invitado de honor, porque yo sabía que con cada niño yo aprendía, ¿no? Yo aprendía. Y de hecho me sentí frustrada cuando trabajé en el hospital de niños porque no toleré, no soportaba ver el sufrimiento de los niños en un hospital también, entonces no pude trabajar ahí. Entonces la fundación tiene una parte muy importante tengo el sueño de crear lugares que no sean orfanatos, que no sean lugares transitorios, que sean hogares para niños en donde crezcan, vivan, se eduquen, en donde reciban todo lo que no se les dio, porque desde ese lugar podemos transformar el mundo, ¿no? Y desde ese lugar podemos cambiar la humanidad. Ay, perdón. Y claro, las fundaciones son quilombo de personería jurídica, cuestiones legales. Es más, yo digo, bueno, a ver cómo voy a armar eso para después no tener quilombos con cuestiones legales trabajando con niños. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y aparte, transmitir como fundación todo el conocimiento por el mundo, ¿no? Que sea algo abierto a la humanidad. Bueno, cuando veo lo que este chico hizo con una simple idea, ¿no? Es más, este chico pensó, no me acuerdo cómo se llama, ¿vos te acordás el nombre? Santiago creo que se llama, ¿no? Santiago, ¿no? Claro, en un momento dijo, me voy a poner en pedo, así como ¿no? Salgo a ponerme en pedo con mis amigos o hago algo por Corrientes, ¿no? Y entonces ahí se le ocurrió pedir esta colecta que en un día juntó 170 millones de pesos. Y te juro que cuando me conecté con eso, me generó un impacto que estuve toda la noche pensando, ¿no? Yo digo, ¿y yo qué estoy pensando? La personería jurídica, ¿qué puedo hacer hoy por el mundo, ¿no? O sea, si bien ya hago cosas, porque todo lo que me dediqué siempre fue a ayudar al otro, pero sentí en ese momento que podía hacer algo más hoy sin esperar ¿no? Porque en el ejemplo de con una idea recaudó y resolvió lo que, viste, los políticos dicen que no se puede, bueno, ya no me voy a meter en ese terreno. Entonces me quedé toda la noche pensando. También está bueno que empecemos a darnos cuenta que eso forma parte de la realidad, ¿no? Ahí voy con lo que quiero transmitir como mensaje para cerrar. En un momento me quedé toda, viste, pensando, bueno, hoy, ¿qué puedo hacer hoy por el mundo? ¿Qué más puedo hacer por el mundo? ¿Cómo puedo impactar al mundo con lo que tengo, con lo que sé? O sea, no solo con dinero, el dinero es parte, pero hay mucho más que se puede dar. Y yo sé, y esto te lo cuento también, yo tengo también el tema de la fundación como para más adelante, porque sé que el altruismo, cuando uno se conecta con el dar desde el altruismo, es un camino de ida. Es un camino de ida. No podés volver atrás, porque es casi como una droga en el sentido de que, quiero ahora terminar la idea para que se entienda a dónde voy. Hay un documental que se llama Revolución Altruista, en donde muchos empresarios millonarios, mega millonarios, tuvieron ese momento de infarto, límite, o seguís con esta vida y te morís, o cambiás. Y muchos hicieron un cambio en donde vendieron las acciones y se dedicaron a dar.
al servicio, a ir a las escuelitas rurales, a los que más necesitaban, a dar su tiempo, a dar amor. Les cambió el servicio. Entonces a lo que voy es, prueben esto, y con esto termino. Porque también, bueno, después te cuento otro día qué es lo que se me ocurrió hacer ya a partir de dentro de poco, sin tanta cuestión estructura, sino qué otra cosa puedo ir dando mientras tanto para contribuir con la humanidad. Y pensé también en este niño que suicidó, que generó mucho impacto al mundo, ¿no? No se puede suicidar un niño por bullying. Entonces pensé en ya empezar a dar charlas abiertas y gratuitas para dar herramientas a los adultos de cómo preparar un niño frente a un posible bullying y cómo preparar a un niño para que no haga bullying, ¿sí? Porque eso se puede evitar, eso se puede evitar. Lo que pasa es que, claro, los padres, gracias que cuidan a sus hijos, ¿no? O sea, no saben cómo preparar psicológicamente a un niño para que eso no lo desarme y no termine tomando semejante decisión. Entonces, si quieren experimentar la divinidad, cada mañana, cuando se levanten, pregúntense cómo hoy puedo impactar al mundo. A impactar puede ser con una sonrisa, con un detalle, llamar a alguien que uno, preguntarle cómo está, ir a un orfanato a llevar golosinas o estar un ratito con los niños, ir a un geriátrico, no sé, o ir a un lugar a prestar tu servicio de manera incondicional. De verdad te cambia la vida, te transforma porque tenés esa sensación de dar, ¿no? de altruismo, y a su vez el otro que recibe tu generosidad te devuelve con un amor y un agradecimiento que es como te empezás a sentir esa energía divina de amor incondicional. Entonces también una manera de empezar a conectar con esa quinta dimensión es pregúntate qué puedes hacer por el ¿cómo se llama? Por el planeta, hay algunos chicos que se juntan para ir a limpiar no sé, a orillas del río todos los plásticos que hay, otros que van a rescatar animalitos, o sea, como esta cosa de hacer, aunque sea una vez por semana, algo desde el lugar incondicional de hacer algo por el otro. De verdad te va a empezar a cambiar tu energía, tu mente, tu sensación de que viste de vacío, de aburrimiento, o no sé, te desenroscas del drama, porque ahí ves sí lo que es realmente, ¿no? El dar. Y cuando a Facundo Cabral se le murió, viste que su mujer y sus hijitas murieron en un accidente aéreo, la Madre Teresa, que lo conocía a Facundo Cabral, lo llamó y le preguntó ¿dónde vas a poner todo ese amor que tenías por ellas? Y lo invita a que la ayude a hacer servicio con los moribundos. Y él cuenta en una entrevista que eso le salvó la vida, que gracias a acompañar a la Madre Teresa le salvó la vida. Y es eso, ¿no? ¿Dónde vas a poner todo eso que sos y que tenés, entre otras cosas, tu amor incondicional? Empezá a hacerlo, te vas a sentir útil, te vas a sentir poderoso, vas a empezar a tener una probadita de lo que es Dios. Dios da, y Dios se da por amor. Así que sí, totalmente. Volver al discernimiento, como hablamos hace un ratito, también quiero agregar, hay mucha manipulación de las emociones, hay muchas cosas que se dicen siempre con una intención de poder. Entonces, que lo que hagamos, que lo que sintamos, lo hagamos desde el amor, lo hagamos desde un estado de tranquilidad interna, y no desde cumplir con el otro, ¿no? Tiene que ser algo, no desde la culpa, sino desde el amor, y poder crecer desde ahí, poder generar desde ahí. Tal cual. Y aunque, mira, y aunque yo te entiendo lo que vos decís, y es verdad, esto es un tema ese, pero aunque lo hagan al principio porque ponele que lo hagan por culpa, no importa, porque igual después eso los va a terminar transformando, porque el acto de dar, el acto de dar y el otro que recibe lo agradece, es como ahí empieza esta famosa ley: lo que quieras para ti, primero dalo. ¿Querés amor? Da amor. ¿Querés atención? Da atención. ¿Querés que te tengan en cuenta? Ten en cuenta. Claro, pero primero tenés que dar, si no, no vas a recibir. Esto es así, o sea.
Y está claro que el que más recibe es el que da. Está Tal cual, clarísimo el que que es más así. recibe queda. Sí, es verdad, y gracias. Bueno, gracias por Munay, permitirme hablar de todo esto. ¿qué traducción tiene Munay? Munay es de origen quechua, significa amor como amor divino, amor como integración del humano y lo divino, y también el poder del amor, así Bueno, que, y de hecho todos somos Munay. te hice una trampa, lo sabía, pero quiero que sepas que eso llega, que eso Ay, llega. gracias. Y yo Gracias. soy de la idea que lo que sale del corazón llega al corazón. Así que te agradezco un Ay, montón. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por darme esta posibilidad. Bueno, muchísimas gracias a vos y gracias a todos los Gracias. que nos aguantaron. A Aquí ver cuánto estamos. tiempo. 1 hora 50. Bueno, Ay, sí. muchísimas Bueno, gracias a todos. gracias. Gracias. Hermoso. Un gusto Nos conocerte. vemos. Adiós.